Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos, gracias a Dios, gracias a ustedes por estar aquí conmigo, por darle clic a mis videos, a mis tutoriales, por querer aprender conmigo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes lo que he aprendido, lo que sé, se los agradezco muchísimo. También les agradezco por seguirme en las redes sociales, en Instagram, donde estoy subiendo los vestidos que estamos haciendo todo el tiempo. También recordarles que debajo de los tutoriales les dejo las tablas de medida, las teorías, links para tutoriales de diferentes modelos de pantalones o links de diferentes modelos de faldas o links de videos básicos para las personas que están empezando, que estos tutoriales vienen funcionando como un curso para las personas que son nuevas, entonces pues nuevas en esta profesión. Entonces y nada, todo lo que necesiten me lo pueden dejar, me lo pueden preguntar y yo a medida que puedo voy contestando sus mensajes. También recordarles que por la suscripción al canal pueden descargar todos los patrones que deseen, en las tallas que deseen, listo simplemente para cortar y emprender el negocio que deseen, ¿no? Bueno, antes de empezar este tutorial quiero decir algo que me nace del corazón, y es que quiero en este canal hay muchas personas que somos latinas, la mayoría somos latinos. Entonces para nosotros los latinos acabamos de perder a una persona muy importante para la música latina, y yo quiero compartirlo con ustedes. Quiero decirles que la muerte de nuestro Vicente Fernández me ha dado mucha tristeza. Era un ícono de la ranchera, y la verdad es que de los muy pocos que hubieron y de los que ya no hay, desafortunadamente siento que no hay una persona que se le parezca siquiera, y esto hace que el luto de la música ranchera, para mi manera de pensar, sea más grande, la pérdida sea más grande. Esta es la música con la que yo crecí, la música que le gustaba a mis padres, la música que me gusta a mí, y de verdad que fue una pérdida grandísima, lo lamento muchísimo. Yo sé que en este canal hay muchas personas de México que los ven, entonces quiero compartir con ustedes ese dolor, ese luto, porque en realidad que es un luto para todas las personas de habla hispana que conocemos a Vicente Fernández. Era alguien muy importante para la música latina, y como vuelvo y digo, único en las rancheras, en la música ranchera. Entonces simplemente quería hacer como ese paréntesis y decirlo, porque de verdad que no es una pérdida grande. Entonces, bueno chicos, hoy vamos a ver esta blusita que está muy linda, muy cute. La tengo aquí en pantalla, creo que ustedes la pueden observar. Está muy bonita, entonces vamos a desarrollar el molde. Voy a cortarlo en la tela y a ponerlo en el maniquí para ver cómo se ve, para ver si sale correcto. Vamos a mirar el paso a paso, a ver cómo podríamos hacer. Entonces, nada chicos, vamos a hacer, aquí no podemos apreciar la espalda, pero al parecer es una espalda recta, straple, obviamente, va con tiritas. Entonces, bueno, nada, vamos a desarrollarlo y vamos a ver cómo nos va. Ok chicos, entonces nada, empezamos como lo hacemos usualmente. Vamos a bajar. También muchas gracias por las personas que me han escrito porque estaba enferma. Ustedes son demasiado lindos, demasiado generosos con sus comentarios, con sus remedios. Se los agradezco, de verdad que me sentí como, mejor dicho, muy consentida por ustedes. Muchísimas gracias, se los agradezco en el alma. Bueno, entonces ahora vamos a empezar como lo hacemos usualmente. Vamos a bajar el escote, para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio, la altura de busto que son 28 y el talle delantero que es 47 para el caso de mi maniquí. Ubicamos la mitad en medio de estos dos puntos y marcamos otro puntito. Vamos a prolongar estas líneas. Así, de esta manera.
y vamos a marcar el ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Prolongamos esta línea, bajamos 4 centímetros, marcamos la medida de nuestro hombro, que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros, y trazamos una línea. Okay. Lo demás es escote. Muy bien. Ahora vamos a ubicar los contornos. La medida de contorno de busto para el caso de mi maniquí son 97, entonces sería 97 dividido en 4, me da 24.25 más 1 centímetro, serían 25.25. Ok, entonces la cintura, que para el caso de mi maniquí son 78 dividido en 4, me da 19 más 3 centímetros para la pinza, serían 22.5. Ok, entonces aquí vamos a marcar las medidas de distancia de busto, pero como ustedes se pueden dar cuenta, esta blusita tiene la pinza un poco corrida hacia el costado, entonces vamos a correrla para que quede más parecida. Mi maniquí tiene de distancia de busto 9 centímetros, entonces yo le voy a dar 2 centímetros más, entonces voy a marcar 11 centímetros. La distancia de busto la voy a dar de 11 centímetros, ¿ok? Entonces ustedes le dan la medida de ancho de busto, la medida de distancia de busto más 2 centímetros, ¿ok? Para que nos quede un poco más hacia el costado. Entonces, cierro mi costado y marco mi pinza. A la pinza le dejé 3 centímetros, entonces marco a cada lado 1,5 centímetros y trazo mi pinza así, de esta manera. Bajo el radio, que para el caso de mi maniquí son 8,5 centímetros de la tabla de medidas que yo dejo aquí debajo de este tutorial. Pueden sacar las medidas de radio. Entonces después de esta línea voy a sacar 1 centímetro. Yo espero que ustedes ya de tanto haber repetido mi molde ya puedan decir que han aprendido, que ya se atreven a hacer modelos solitos. También la verdad es que cada vez me queda más difícil ayudarles con los modelos. No puedo, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pero entonces en el canal ya hay muchísimos modelos que nos pueden ayudar para orientarnos y saber en realidad lo que tenemos que hacer, como para conseguir algunas pautas, ¿no? Bueno, entonces aquí ya hicimos lo del radio y vamos a bajar por el costado 7 centímetros y a cada lado le vamos a dar 1,5 centímetros. También debajo del tutorial debajo de ese tutorial les dejo un tutorial donde les explico cómo eliminar la diferencia de talles, ¿no? O sea, de cuánto hacer la pinza del costado, que es algo que a veces nos da un poquito de dificultad. Ok, bueno, esto es básico. Entonces aquí por este lado vamos a marcar una pinza aquí a esta parte. De este vértice vamos a subir 1,5 centímetros y vamos a marcar esta pinza aquí a la altura de busto, así, de esta manera. Ok, esta blusa, bueno, va a la cintura y la cintura para abajo lleva una bolita. Entonces por ahora yo la voy a cortar para poder seguir avanzando. Voy a quitarle este pedacito, ya después hacemos la bolita. Esa la cortamos aparte y vamos a cortar este molde por algún lado. Siempre necesitamos cortar los moldes para poder seguir avanzando. Entonces yo lo voy a cortar por esta línea, pero por la línea de la mitad, para que después ustedes no se me confundan. Ok, por la línea de la mitad. Habiendo hecho eso, entonces voy a cerrar mis pinzas. Voy a cerrar esta pinza de costado, así, de esta manera.
y aquí salimos 1 centímetro y rectifico mi medida de costado, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros. De la tabla de medidas que estoy dejando aquí debajo, también pueden sacar la medida de costado para las personas que no tienen o no saben cómo sacarla, ¿ok? La sacan de acuerdo a la talla que estén trabajando. Entonces aquí rectifico mi costado, ya me quedaría así. Ahora voy a rectificar esta línea, que es una línea, esta pinza, que es una pinza de ajuste, aquí, para que esta parte nos quede bien. Entonces necesitamos hacerle ese ajuste. Entonces cierro mi pinza, así de esta manera. Y habiendo hecho eso, voy a tratar de recuperar este vértice que perdí aquí. Y por ese vértice voy a entrar 1,5 centímetros. Lo recupero para poder apoyarme y sacar la medida. Entonces de aquí hacia acá 1,5 centímetros, ya una vez he recuperado el vértice. Entonces aquí trazo una línea y cierro mi sisa. Así ya me quedaría definida mi sisa. Ahora aquí en esta parte, en el hombro, a esta blusita no le vamos a hacer traslado de hombro porque no la necesita, no lleva manga y es de tirita solamente. Entonces esa parte se la vamos a hacer de 3 centímetros. Entonces de aquí hacia allá voy a correr 3 centímetros y lo mismo de aquí a acá voy a correr 3 centímetros para saber el ancho de esta pieza. Ok, entonces voy a trazar una línea. Así de esta manera. Ok, muy bien. Entonces ahora aquí en esta parte yo voy a subir 3 centímetros. 3 centímetros. Y voy a trazar mi escote. A ver de qué manera lo podemos hacer. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a salir aproximadamente unos 2 centímetros en recta. Nunca me gusta salir así como que la curva no empiece desde aquí, siempre me gusta salir un poquito en recta. Y ahora sí vamos a marcar nuestro escote, pero este escote es provisional porque tenemos que corregirlo, ¿no? Tenemos que asegurarnos que nos quede bien, ¿ok? Más o menos así. Habiendo hecho esto, vamos a marcar una línea aquí al escote. Marcamos una línea hasta aquí, hasta la altura de busto. Esto es para apoyarnos, para tener una referencia. Y aquí por este lado vamos a correr 1 centímetro hacia este lado y 2 centímetros hasta este otro lado. 1 hacia aquí y 2 hacia allá. Y vamos a marcar esta pinza. Tenemos que hacerlo para que no se nos vaya a embolsar esta parte. Ok, entonces habiendo hecho eso, vamos a hacerla inmediatamente para poder entrar a corregir el escote, para ver realmente cómo nos va a quedar. Entonces esto sería así, cerramos la pinza. Así de esta manera. Y voy a corregir el escote con otro color para que ustedes lo puedan apreciar bien. Aquí se trata de confundir un poco, pero entonces sería algo aquí así. Este sería nuestro escote y ya estaríamos tranquilos porque la blusa no se nos va a abrir aquí en esta parte ni tampoco aquí. ¿Ok? Entonces por ahora el escote está definido. Entonces ahora vamos a mirar a ver cómo hacemos esta parte. Entonces de aquí, de la altura de busto, vamos a correr la altura de el radio. De aquí, de altura de busto, vamos a correr hacia el costado el radio, esta medida de radio que pusimos aquí, más 1 centímetro. Entonces yo puse de radio, aquí puse 8 centímetros y medio, entonces aquí voy a poner 9 centímetros. O sea, el radio que a ustedes les dé más 1 centímetro. Entonces así de esta manera.
Y aquí por este punto vamos a bajar 1,5 centímetros porque fíjense que no está tan pegado arriba, está un poquito más abajo. Entonces vamos a bajar 1,5 centímetros, 1.5, y de la misma manera lo vamos a hacer aquí 1.5, ¿ok? Y entonces esta parte la vamos a llevar a unir con esta, y aquí vamos a cerrar así. Entonces vamos a mirar de qué manera nos quedan bien nuestros puntos. Entonces esto puede ser así. Y esta parte la podemos hacer aquí así. ¿Ok? Y entonces aquí por este lado vamos a bajar 3 centímetros, bajamos 3 centímetros, corremos hacia allá 1,5 centímetros, hacemos una rayita y de allí vamos a marcar una línea a esta parte. Entonces bajo 3 y salgo 1.5, porque esta parte aquí va recta y aquí tiene que llevar esta piecita, ¿ok? Entonces por eso la cortamos así. Entonces aquí de esta manera podríamos decir que nuestro molde ya está listo. Vamos a cortarlo, vamos a sacarlo para poder entender cómo nos va quedando y de esta manera poder seguir avanzando, ¿ok? Entonces aquí quitamos esta parte que ya no la necesitamos. Cortamos por aquí, por la sisa, así, seguimos hacia arriba, porque esta viene siendo una pieza completa. Aquí bajamos. Y aquí cortamos hasta aquí y aquí eliminamos esta pieza que ya no necesitamos, y esta sería una de las piezas que tenemos ya listas. Ok, aquí por este lado voy a sacar esta pieza así, de esta manera, la saco así. Así, y corto. Entonces este molde tendría que ser cortado a doblez aquí en esta parte, ¿ok? Entonces vamos así, rectificamos que esté bien. Ok, ahora vamos a continuar con este, porque a este tenemos que hacerle aún un trabajo, no está listo. Entonces aquí cortamos, le sacamos estos pedacitos que sabemos que son ya aparte, que no los necesitamos, los sacamos. Aquí cortamos por el escote, por donde nos va a quedar, así, de esta manera. Entonces aquí necesitamos cerrar esta pinza, pero antes de cerrar esta pinza yo voy a cortar mi molde por aquí. Lo voy a cortar así, de esta manera. Teniéndolo cortado, puedo cerrar esta pinza que está aquí. Entonces cierro esta pinza y el molde se me abre aquí por este otro lado. Okay. Voy a cortarle estos pedacitos mejor. Ok, habiendo hecho eso, vamos a tomar otro papelito. Vamos a ver si aquí nos cabe. O no nos cabe, sí nos cabe justo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner este molde y lo vamos a poner aquí, cosa que las dos punticas, yo creo que voy a buscar un papel más grande, a ver si este está un poco más grande, para que asegurarme de que me quede bien. Lo estoy doblando aquí porque esta parte necesita quedarme doble. Entonces aquí pongo las dos puntas, esta punta y esta punta, que me lleguen al orillo. Así.
Y este sería mi nuevo molde. Entonces este molde lo voy a corregir así de esta manera. Aquí paso recto, también así. Aquí que venga recto. Y lo voy a cortar. Y este sería mi nuevo molde de la parte de arriba. Ok. Tranquilos que lo vamos a cortar en la tela para que vean cómo queda. Ok, entonces voy a quitar esto para que no se me confunda. Entonces este sería el molde de la parte de arriba. Aquí, este molde, ¿ok? Ahora aquí vamos a, con este pedacito podemos marcar un moldecito. Vamos a hacer un moldecito pequeño para hacer esta pieza que va aquí. Esta pieza sería más o menos de 3 centímetros de ancho. Pero al ser doble y la costura que necesita, necesitaríamos cortar una pieza aproximadamente de 8 centímetros de ancho. Entonces sería algo así, 8 centímetros de ancho. Por aproximadamente fíjense, aquí hay 3 centímetros y aquí hay 3 centímetros. Esta piecita tiene que recuperar esa medida. Tiene que quedar de ese ancho, de ese largo, ¿no? Entonces serían 3 centímetros y 3 centímetros para el otro lado. Tenemos que hacerla que quede bonita por el delante y por detrás. Entonces serían 12 centímetros más 2 centímetros de costura, serían 14 centímetros. Entonces tendríamos que cortar una piecita más o menos de 14 centímetros de larga. La pueden cortar más larga para asegurarse. Ya después, si quieren, cortan el pedazo restante, pero entonces más o menos así, una tirita. Entonces esa tirita iría aquí así. Así. Entonces esta tirita sería la que va a recoger aquí esta parte. Ok, entonces así estaría como el molde de esa piecita. Bueno, vamos a dejarla ahí por ahora y ahora vamos a volver con ella. Ahora vamos a ir a la parte de atrás, a la parte de la espalda, ¿no? Vamos a mirar a ver cómo haríamos la espalda. Entonces para eso, yo tengo aquí otro papelito. Entonces vamos a empezar a hacer la espalda. La espalda la hacemos normal, no tiene ninguna ciencia. Entonces la hacemos como la hacemos usualmente. Bajo los 2 centímetros de escote, que es estándar. La altura de busto, que para el caso de mi maniquí son 28. El talle de espalda, que para el caso de mi maniquí son 44. Esto que yo hago, yo no lo estoy haciendo en ninguna talla en especial. No es una talla 8, no es una talla 10. Lo estoy haciendo con las medidas de mi maniquí, que vendría funcionando como las medidas de una clienta, porque no es una talla regular, no se ajusta, está como entre la 8 y la 10. Entonces, pues para que sepan que pueden hacerlo, simplemente siguen los pasos, simplemente usan las medidas que ustedes tienen, ¿no? Entonces aquí en medio de estos dos puntos vamos a ubicar la mitad y marco otro puntico y ahora voy a trazar mis líneas. Así, de esta manera marco el ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Prolongo esta línea, bajo 4 centímetros y ahora voy a marcar la medida del hombro, ancho de hombro, que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros. Así, de esta manera. ¿Okay? Muy bien, y lo demás es escote.
Muy bien, ahora voy a ubicar los contornos. Entonces el busto para el caso de mi maniquí son 97 dividido en 4 me da 24.25. Los marco así, normal, sin darle ni quitarle. 24.5. La cintura para el caso de mi maniquí son 78 dividido en 4 me da 19.5 más 4 centímetros que le voy a dar para las pinzas y los ajustes serían 23.5. De esos 4 centímetros voy a usar 2 aquí en el centro de espalda y voy a ubicar la mitad en medio de estos dos puntos, que sería aquí. A cada lado marco 1 centímetro. Y voy a marcar la medida de mi costado, que es de 19 centímetros. Ok, entonces ahora así de esta manera marco mi costado hasta llegar a los 19. Prolongo esta pinza, pero la prolongo igual como la marqué, o sea, el centímetro lo llevo hasta arriba, así para que me le dé el ajuste al centro de espalda. Y esta pinza, 2 centímetros que marqué aquí, los traigo a morir al escote, a perderlos en nada. Entonces aquí por este lado voy a bajar 2 centímetros y voy a marcar mi escote. Así de esta manera. Entonces aquí con esta parte que la eliminamos y esta parte que la eliminamos, ya nos queda el ajuste de la espalda y el escote. Y la tira de la espalda la podemos hacer aquí de 3 centímetros. Y la podemos traer aquí. La podemos traer aquí a esta parte más o menos. Y tomamos la medida para saber de cuánto tenemos que cortar esta pieza. En este caso serían 25 centímetros. Entonces esta pieza sería de 25 centímetros. ¿Ok? Esta tira. Y esta sería la espalda ya lista. Ahorita vamos a tener que tomar la medida de la cintura para poder sacar la golita que lleva en la cintura. Pero por ahora esto estaría listo. Cortamos. Sacamos esta tira. A esta tira le vamos a hacer aquí una flechita que nos diga que esta es la parte de arriba. Ok. Esta piecita la cortamos doble más el centímetro de costura a lo ancho, lo que quiere decir que si la dejamos de 3 centímetros de ancho, entonces tendremos que cortar una piecita de 8 centímetros de ancho. 3 para un lado, 3 para el otro y los 2 centímetros de costura. ¿Ok? Entonces esto en cuanto a la tirita y esto en cuanto a la espalda. A la espalda le vamos a hacer una vista. Una vista puede ser de unos 6 centímetros. Le vamos a hacer cierre en la espalda. Entonces aquí sería así. Aquí en el costado podemos dejar unos 7 centímetros y vamos a marcarle esto que sería la vista. Ok, para aquí una vista. La marcamos. Entonces aquí voy a cortar para mirar a ver si los moldes me quedaron bien o si tengo que corregir algo. Aquí voy a quitarle un pedacito que me sobra. Ahí me quedó bien. Entonces ahora sí puedo eliminar este otro pedacito sabiendo que me van a casar a la hora de coserlos. Le hago unos piqueticos de ensamble para saber. Entonces este sería el molde y esta parte de azul la cortamos después para la vista. Entonces por este lado, bueno, vamos a tomarle la medida a la cintura para de una vez tener eso definido. Aquí serían 20 centímetros que voy a necesitar ahorita para la gola, ¿ok? 20 centímetros y la tira.
una cosa, aquí en el molde del delantero, este moldecito lo vamos a usar para el forro. Esta es la parte de arriba. Para el forro lo podemos cortar así abierto y aquí le hacemos una pinza y al cerrarle esto nos va a dar horma y nos va a servir de forro para esta piecita que va encima. La de encima va arrugadita, la de debajo no va arrugadita, ¿ok? Esto para que nos quede bien bonito. Y esta que está acá la podemos fusionar con una entretela que no sea muy gruesa para que no le dé cuerpecito, para que horme bien bonito la parte del busto. Entonces esta la usamos como forro y esta la usamos encima para fruncirla, ¿ok? Que no se me había pasado decirles. Bueno, entonces vamos a mirar cuánto es la medida de cintura de esta parte, la parte de adelante, para poder cortar la rotonda, la rotondita que lleva, ¿no? Entonces aquí serían 19 centímetros, ¿ok? Aquí en esta parte serían 19 centímetros en los dos. Aquí también voy a hacer unos piqueticos de ensamble, ok. Entonces, bueno, por esa parte estaría listo. Entonces vamos a mirar la gola, cómo la haríamos. Entonces yo aquí voy a tomar este papelito que tengo aquí listo. Entonces vamos a mirar la gola, lo que quiere decir que en el delantero dijimos que tenemos 19 en el contorno de cintura y en la parte de la espalda tenemos 20 centímetros. Si lo multiplicamos por 2, porque esto es simplemente la mitad, entonces por 2 serían 78 centímetros, que es la medida de nuestra cintura. Muy bien, entonces vamos a mirar a ver cómo tendríamos que hacer la colita. Entonces, bueno, yo aquí voy a trazar una línea para no empezar aquí del costado. Creo que se podría apreciar mejor aquí. Trazo esta línea en la mitad. Entonces aquí voy a ubicar este 78 centímetros, que es la medida de cintura. Yo lo voy a dividir en 6.28. Perdón. 78 yo lo voy a dividir en 6.28. Me da 12 centímetros. Entonces de aquí a aquí voy a marcar 12 centímetros, de aquí a aquí 12 centímetros, de aquí a aquí 12 centímetros y como en las manecillas del reloj, en la forma de las manecillas del reloj voy a marcar 12 centímetros, ¿ok? Entonces sería así. $12 ok. Entonces este va a ser el contorno de la cintura. Ahora lo que necesitamos hacer es saber de cuánto le vamos a dar el largo a esa colita, a esa faldita. Entonces yo le voy a dar un largo de 16 centímetros. Ok, entonces marco de aquí hacia allá, marco mis 16 centímetros. Ok, entonces este podría ser el molde de nuestra faldita. Esta parte la cortamos doble, que vendría siendo, podría ser el centro delantero, y esta podría ser la espalda, ¿no? Entonces esta parte iría abierta. La podemos cortar todo y después la abrimos. Ok, muy bien. Entonces así estarían nuestros moldes listos. Entonces así, de esta manera, habríamos terminado nuestros moldes. Ya tendríamos aquí el molde de la faldita, que lo cortaríamos doble. Tenemos el molde del delantero y tenemos los moldes de la espalda, aparte de las moldes. Entonces ahora vamos a cortarlo, a ver cómo nos queda, a ver cómo nos sale, si nos queda bien el maniquí, si hay que cambiarle algo. Ok, chicos, entonces voy a traer la telita y ya regreso con ustedes. Ok, entonces yo tengo aquí esta telita, entonces voy a colocar los moldes aquí sobre esta telita. Esta parte la voy a poner doblada, que viene siendo aquí la parte, para la parte de la cola. Entonces voy a ponerle unos alfilercitos. Aquí a la gola, cuando ustedes la vayan a cortar, le van a dar el aumento para el dobladillo de pañuelo. Yo no se lo voy a dar porque no le voy a hacer dobladillo de pañuelo, pero no quiero que me quede más larga, pero ustedes se lo deben dar, ¿ok? Entonces aquí vamos a ubicar los otros moldes.
Vamos a ubicar este, lo estoy poniendo así para ver si ustedes lo pueden ver mejor, para que no quede al revés, ¿no? Pero este lo dejo para cortarlo después. Corto este. Así, de esta manera. Este también lo voy a cortar después porque va aquí con la tela doblada a la mitad. Esta sería la otra espalda. Okay. Y estas serían las tiras. Acuérdense que las tenemos que cortar. Son 3, 6 de 8 centímetros de ancho. Como quedarían ya cosidas, yo las voy a cortar así porque no las voy a coser. Yo simplemente lo voy a poner en el maniquí. Pero ustedes tienen que acordarse de darle los aumentos que necesitan, ¿ok? Voy a sacar esta parte. Y ahora aquí voy a colocar los moldes que voy a cortar dobles. Por ejemplo, este lo hago así y lo voy a cortar así para que me alcance al largo, ¿no? Entonces esta parte la pongo recta porque para identificar el hilo y la tela para que no me quede torcido. Entonces esta parte va así. Aquí la voy a sostener con alfileres. Así, de esta manera. Esta partecita la voy a cortar aquí. Tiene que ir doble en este lado. Entonces la ubico en esta parte. Y esta parte que es la parte que va arriba, que va fruncida. Esta la podemos cortar quizás al sesgo, porque la de debajo la vamos a fusionar. Está cortada al hilo, entonces ella nos va a dar la fuerza que necesitamos para que nos horme bien. Entonces esta la podríamos cortar al sesgo para que nos quedara bien. Entonces yo la voy a cortar al sesgo, así, de esta manera, ¿ok? Pero recuerden que la de debajo tiene que ir fusionada y cortada al hilo para que no se nos vaya a deformar. La de abajo es la que nos va a dar la horma que necesitamos. ¿Ok? Aquí en este molde también necesitamos identificar cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Aquí en este lado, esta es la parte de abajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerle una flechita a la parte de arriba. Esta es la parte de arriba. Ok, entonces vamos a cortar ahora todos los moldes. Le vamos a dar 1 centímetro de costura por todos lados. Solamente en el costado, si ustedes desean, le pueden dar 2 centímetros en caso tal de que tengan que soltarle un poquito, ¿no? Si les quedó ajustada o algo así, siempre es bueno dejarle el aumento de costura. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ponerlo en el maniquí. Voy a coger mi maniquí.
así de esta manera y vamos a empezar a ponerlo en el maniquí, ¿ok? Vamos a empezar con este molde. Este es el centro, entonces vamos a ubicar el del centro aquí en esta parte. Bueno, está lo de la costura, hay que dejarlo de la costura. Entonces aquí en esta parte vamos a, pues aquí en esta parte vamos a ponerle esto. Vamos a suponer el aumento de el monte de costura. Bueno, así nos iría quedando. Esta sería la parte del forro, que no sé, no creo que se la vaya a colocar porque quizás me perjudica un poco, o sea, no puedo, como no lo voy a coser, se me hace un poco difícil, pero entonces vamos a trabajar nada más con la parte de arriba, la parte que va fruncida. La idea de esto es que aquí tengo yo una tirita. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que cortar una tirita de 12 centímetros y 2 centímetros de costura? Esta, cuando la cortamos, vendría siendo esta tirita. Entonces yo aquí ya la tengo más o menos. Vamos a ver si tiene los 3 centímetros. Yo no la corté. Aquí estoy usando el orillo de la tela. Entonces vamos a cortarle un pedacito para quitarle, para dejarla más o menos de 3 centímetros. Y con esto voy a hacer el recogido aquí en esta parte, ¿ok? Con esta piecita. Entonces quedaría más o menos así. Entonces esta parte de la blusa va cosida aquí junto con el forro. O sea, aquí venimos y la limpiamos con el forro. Aquí en esta parte la limpiamos con el forro. Y después de tener el forro le ponemos este pedacito. Después de tener el forro le ponemos este pedacito, ¿ok? Entonces ahí va a quedar forrado, va a quedar arrugadito y nos va a quedar de la medida de esta pieza, ¿ok? Entonces aquí ya teniéndolas juntas, venimos y las cosemos aquí por esta parte. Vamos a suponer que le estamos dejando lo de costura. Y de la misma manera lo hacemos aquí. Aquí
aquí obviamente va cosido también. ¿Okay? Subimos esto un poco para saber hasta dónde va a llegar la piecita. Ok. Bueno, aquí, saben que aquí le voy a, bueno, doblemos, supongamos que yo le dejé las costuras y no las estoy usando, ¿no? Entonces ella quedaría así, más o menos, ¿no? Y para terminar, entonces le colocaríamos la golita que vendría siendo esta. Y obviamente aquí en esta parte pues la espalda, ¿no? Aquí de la espalda. Ok, entonces más o menos esta sería la idea de la blusita, cómo nos quedaría. Aquí pues bueno, como yo le dejé las costuras, entonces por eso me sobran las costuras porque no lo estoy cosiendo. Pero esta es la idea de la blusa. Mire cómo horma perfecto aquí, horma perfecto aquí. Esta parte horma muy bien y aquí no tiene el forro todavía, entonces ya con el forro nos va a quedar muy bien. Entonces quedaría así, quedaría muy linda. Y bueno, oh, qué cute se ve. Me gusta mucho, me parece que quedó muy linda. Entonces pueden usar una telita que tenga un poquito de elasticidad, que no sea tan rígida, que no sea un tejido plano, sino que tenga un poquito de elasticidad, pero que tampoco tenga mucha, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así quedaría la blusita. Miren qué linda, se dan cuenta que forma muy bien. Esta parte, la parte de la sisa, queda muy bien. Entonces ya ustedes pues le colocan las medidas de ustedes y la hacen con las medidas de ustedes. Simplemente pues siguen los pasos, ¿no? Pero esa es la idea, que ustedes puedan seguir los pasos y sepan cómo hacerla. Entonces, nada chicos, este era el tutorial que tenía para ustedes hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Muchas gracias por acompañarme. Denle like por favor si les gusta el tutorial, compártanlo si les gusta, para que muchas personas que al igual que nosotros que queremos aprender podamos aprender. Entonces démosle la oportunidad a todo el mundo y no nos quedemos con lo que Dios nos da, ¿no? Entonces nada chicos, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad.